Tenemos actualización del adelanto, y en este nuevo adelanto de los episodios 5 y 6 de Are You Sure 2, se profundiza aún más en el viaje que Jungkook y Jimin realizan juntos. Un recorrido que desde el inicio se percibe cargado de emociones, sensaciones compartidas y una conexión constante que se mantiene presente en cada escena. Ambos aparecen viajando por un pueblo que parece sacado directamente de una película, Brienz, en Suiza, un lugar que se muestra como un escenario casi onírico, rodeado de paisajes que transmiten calma, belleza y una atmósfera especial. El entorno acompaña el estado emocional de ambos, creando un contraste suave entre la serenidad del lugar y la intensidad de lo que ellos experimentan internamente. Al observar el pueblo y sus alrededores, Jimin expresa su asombro de manera sincera, comentando que la experiencia se siente realmente única, como si ese momento quedara grabado de forma especial. Destaca lo hermoso del paisaje y menciona que así es como se ve la juventud. Una reflexión que no solo habla del lugar, sino también de cómo se siente estar ahí, viviendo ese instante junto a Jungkook. Jungkook, sorprendido y visiblemente curioso, reacciona a todo lo que lo rodea con una expresión de admiración genuina. Sus gestos y miradas reflejan cómo absorbe cada detalle del entorno. Compartiendo ese asombro silencioso que se crea entre ambos mientras recorren el pueblo. No necesitan demasiadas palabras para transmitir lo que sienten, ya que la cercanía y la química entre ellos se manifiestan de manera natural en la forma en que caminan juntos, observan el paisaje y reaccionan a lo que van descubriendo. Durante el recorrido, los dos comparten momentos relajados y llenos de risas, instantes espontáneos que muestran lo cómodos que se sienten el uno con el otro. El día transcurre de forma calmada, sin prisas, permitiéndoles interactuar con el entorno y con nuevas personas que conocen en el camino, dejando que la experiencia se desarrolle de manera orgánica. En una escena particularmente tranquila, se los ve alimentando patos, un momento sencillo que adquiere un significado especial por la forma en que lo viven juntos. Mientras realizan esta actividad, ambos les hablan de manera divertida, diciéndoles que lo están haciendo muy bien, manteniendo un tono ligero, juguetón y lleno de calidez. Esa escena resalta la cercanía y el cariño natural que se percibe entre ellos. Una conexión que se refleja en pequeños gestos, miradas y comentarios compartidos, creando una atmósfera íntima incluso en medio de un entorno abierto y cotidiano. Todo parece fluir con suavidad, como si el tiempo se detuviera para permitirles disfrutar de ese instante de calma compartida. Sin embargo, el ambiente cambia de forma repentina cuando surge una situación inesperada que genera tensión en los dos. La tranquilidad se rompe y da paso a una sensación de incertidumbre. Jungkook expresa con total sinceridad que siente mucho miedo y se lo dice directamente a Jimin, mostrando sin filtros lo que está sintiendo en ese momento. Esa confesión deja ver su vulnerabilidad y la confianza que existe entre ambos. Jimin, por su parte, responde que no puede hacerlo, mostrando dudas y nervios ante lo que está ocurriendo, evidenciando que la situación los supera emocionalmente a los dos. La escena se vuelve aún más intrigante cuando aparece una criatura misteriosa que rompe por completo la paz que los rodeaba. Un objeto negro comienza a acercarse de manera amenazante, provocando confusión, sorpresa y un aumento evidente de la tensión. Jimin se pregunta por qué sucedió eso y quién fue el responsable, sin lograr entender del todo lo que está pasando, mientras la incertidumbre crece. En medio de esta situación, el destino de Jimin parece quedar en manos de Jungkook, lo que añade una carga emocional aún mayor al momento. Jungkook, claramente preocupado, se pregunta qué pasará si no puede hacerlo, dejando ver la presión que siente y el peso de la responsabilidad que percibe. Sus palabras reflejan la angustia de enfrentarse a algo inesperado y el temor de no estar a la altura de la situación. Jimin,
Abrumado, expresa su deseo de volver a Corea, una reacción que deja ver lo intenso que se ha vuelto el momento para él, mientras Jungkook comenta que no vio venir lo que estaba ocurriendo, subrayando lo impredecible de la experiencia. A lo largo del adelanto, ambos responden a una pregunta planteada por la conductora, reflexionando sobre la experiencia que están viviendo y conectando sus emociones con el viaje. Sus respuestas se enlazan de forma natural, complementándose, mostrando cómo sus pensamientos y sentimientos parecen ir en la misma dirección. Ahora, basándose en el live de Jungkook, nuevamente muchas personas se molestaron y comenzaron a decir que la empresa está obligando a Jungkook a elogiar a Jimin. Todo surge a partir de lo que Jungkook menciona durante su transmisión en vivo, cuando dice de manera directa y natural: "Las canciones de Jiminhyun son muy agudas, así que no creo que le queden bien a mi voz". Esta afirmación no aparece de la nada ni es algo aislado, ya que Jungkook anteriormente había comentado que para él es muy difícil llegar a los tonos a los que llegan Jimin o Jin, y que no podría hacerlo con facilidad. Hasta ese punto, la situación es completamente normal, ya que no es la primera ni la última vez que un integrante del grupo resalta lo talentoso que es Jimin, especialmente en lo relacionado con su rango vocal y la exigencia técnica de sus canciones. Sin embargo, lamentablemente, como ya se ha vuelto costumbre, cada vez que algún integrante destaca este tipo de logros o capacidades de Jimin, el tema se convierte en un problema grande para ciertos sectores que reaccionan de manera negativa. Estas personas sostienen que cualquiera que diga algo así está siendo manipulado o chantajeado por la empresa, una narrativa que repiten constantemente. El último en ser acusado de esto había sido Namjoon, y ahora se ve cómo Jungkook pasa a ser criticado por el mismo motivo, simplemente por expresar una opinión sincera sobre la música y la voz de Jimin. Resulta llamativo que, a estas alturas, quienes critican cualquier interacción entre Jimin y Jungkook, por más mínima que sea, continúen reaccionando de esta forma. Son las mismas personas que suelen mostrar rechazo cada vez que Jungkook menciona a Jimin o cuando Jimin menciona a Jungkook, y que aseguran con total seguridad en comentarios y publicaciones que ambos son simples amigos, o incluso que son solo compañeros de trabajo obligados a compartir espacio. Precisamente por eso, resulta extraño que, si están tan convencidos de esa idea, tiemblen, critiquen y busquen constantemente lo negativo en cada palabra, gesto o mención que se produce entre ellos. Surge entonces la pregunta inevitable de a qué le tienen miedo, si realmente creen que no hay nada más allá de lo que ellos mismos afirman. La situación deja en evidencia una contradicción constante, porque no se trata ya de lo que una persona pueda decir o interpretar, sino de cómo estos sectores buscan acomodar todo a su manera, sacarlo de contexto y forzar una lectura negativa. Parecen olvidar que, antes de todos los rumores y polémicas que surgieron alrededor de Jimin y Jungkook, era el propio Jungkook quien, de manera espontánea y repetida, en muchos de sus lives se dedicaba a hablar de Jimin, a mencionarlo, a cantar sus canciones, a responder comentarios que estaban claramente dirigidos a él y a mostrar una cercanía que se daba de forma natural. Todo eso no era algo impuesto ni forzado, sino algo que ocurría con total fluidez. Si bien es cierto que han existido muchas polémicas y que hasta el día de hoy hay quienes dudan o intentan sembrar desconfianza, eso no va a cambiar lo que ambos han demostrado con el paso del tiempo. No se puede borrar ni ignorar todo lo que han compartido, todas las interacciones, los gestos, las palabras y los momentos que han dejado ver una química evidente, una conexión constante, una cercanía genuina y un cariño que se percibe sin necesidad de exageraciones. Precisamente eso es lo que temen quienes buscan desacreditar cada mención o elogio, la posibilidad de volver a verlos unidos, más cercanos, compartiendo con naturalidad y mostrándose felices, tal como lo han hecho en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo.